Bueno, ahora continuamos con un panel de lectura crítica en la universidad, con los conferencistas Paula Bombara, Octavio Escobar, Gustavo Bueno, Isabel Cristina Salas y Julián Rodríguez. Como moderación estaré yo y el señor Hugo. Bueno, perfecto. Bueno. Listo. Señor Hugo. Saludos, ¿me escuchan? Estoy en otro lugar. Sí. Bueno, Okay. yo tenía como una pregunta como muy relacionada pues a lo que hemos visto, y es que ese mundo de la literatura y ese mundo de la ciencia, como hay un imaginario, ¿cierto? Y nos lo decía Octavio, de que son casi que no se pueden compaginar. Entonces, mi pregunta para todos es, ¿cómo ustedes creen que es como posible llegar a llegar a juntar estos dos mundos, el mundo científico y el mundo de la literatura? No sé quién desee como iniciar dando su opinión. Paula, listo, perfecto, Paula, te escuchamos. Lo que a mí me interesó justamente de la exposición de Octavio, esto que él decía que no es tan fácil a veces, ¿no? Que hay, el ejemplo que él puso fueron estos programas de History Channel donde hay una parte de ficción, digamos, en el guión que se arma para armar ese programa, porque acuérdense que tanto el cine como cualquier guión tiene como soporte previo la escritura de eso que vamos a escuchar, que vamos a ver. A mí me parece que en la vida cotidiana se entraman naturalmente la ciencia, la ficción, en cada casa, en cada charla. Estamos matizando datos que tomamos de fuentes de la comunicación científica, con datos que tomamos de la vida ficcional que también llevamos. Como también escuchaba que decía Julián y que decían Isabel, esto de cuánto de ficción hay cuando recorramos los espacios, ¿verdad? Los espacios en donde hubo un autor, una autora antes que imaginó una historia. Esos paisajes que fueron paisajes interiores de un autor, de una autora, luego se hacen paisajes reales y posteriormente paisajes interiores de un lector, de una lectora. Entonces ahí también hay un entramado entre lo real, lo topográfico, lo científico y lo ficcional que se da naturalmente en la vida cotidiana, creo yo. Bueno, muchas gracias, Paula. Octavio, creo que quería comentar. No escucho, Octavio. ¿Sonido? No lo estamos escuchando, Octavio, qué pena. No sé. ¿Ahí ya me escuchas? Ahora sí. Muy bien. Decía que estoy muy de acuerdo con Paula. Habitualmente creemos que las cosas se separan, pero en realidad en la vida cotidiana permanentemente muchas formas de lectura y muchos temas que tienen que ver con la lectura se entrelazan y los vivimos sin absolutamente ningún problema. Yo creo que el problema se presenta más cuando estamos hablando de instituciones educativas, en donde por necesidades de organización las materias se separan, pero en la vida cotidiana permanentemente lo científico y lo ficcional, lo emocional y lo aparentemente objetivo se entrelazan, se imbrican y es parte de la experiencia personal de todos. Lo que es necesario es que esa experiencia personal se transfiera a la lectura y convierta la lectura en un fenómeno más complejo y también más rico. Okay. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si de pronto alguno de nuestras... Gustavo, perfecto, sí. Bueno, hay escritores, de hecho, algunos de los escritores que más me gustan a mí no tienen de formación básica la literatura, ¿no? Sino las ciencias.
En Colombia, por ejemplo, está Juan Diego Mejía, que es matemático puro, estudió matemática pura en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, o en la Antioquia, no sé, y tiene una novela que a mí me parece una de las novelas más maravillosas que se han escrito en Colombia, que se llama El cine era mejor que la vida, ¿no? También hay un escritor fabuloso que es matemático, que hace relato policial, que es Guillermo Martínez, argentino, ganador del premio de cuento García Márquez, que tiene además unas historias que tienen que ver con esos asuntos matemáticos, pues, con esos asuntos, sí, con problemas de física y partidas de ajedrez, hay unos de sus cuentos. Y yo creo que los científicos sí tienen una manera muy, muy diferente de pensar. Los científicos de formación tienen una manera diferente de pensar y de entender el mundo y de entender la ficción, ¿no? Y cuando escriben, en su mayoría, yo vi estos dos ejemplos, pero ahí está Humberto Eco, entran otros escritores, lo hacen de una manera, digamos, tienen una sensibilidad diferente y eso se nota en sus ficciones, ¿no? Y parece que esas teorías que pusieran ahí fueran no, ficciones, ¿no? Que están inventando, no sé, creo que era el mismo Guillermo Martínez que decía en algo que le oí que la ciencia también era una forma de ficción, ¿no? Y yo creo que por eso cuando ellos hacen estas historias o escriben sus novelas o sus relatos, muestran esa, no sé si llamarlo doble ficción, que tiene que ser la ciencia y que tiene que ser, y que es pues la literatura. Perfecto, muy bien. Bueno, no sé si Isabel o Julián. Julián, perfecto, Julián, te escuchamos. Pues yo considero que no tiene que haber una diferencia, ¿no? Pues como bien decían anteriormente, se marca de forma como tajante una distancia entre lo que es literario y lo que es científico, pero la construcción, el material para construir tanto uno como el otro texto es el lenguaje, y el lenguaje no tiene ese límite. El lenguaje puede superar el límite entre uno y el otro, y allí en el lenguaje, en este campo que es tan amplio, puede tener cabida todo, ¿no? Es decir, este espacio que es el lenguaje, que también es un espacio habitable y que es materia, también puede darle vida y puede darle voz a una cosa y a la otra. Y no toda la literatura utiliza un lenguaje literario, ¿no? Y no toda la ciencia se escribe con lenguaje científico. Entonces considero que el lenguaje en sí mismo rompe y derriba esa barrera y no posibilita el mito de que una cosa tenga que estar separada de la otra. Muy bien. Octavio. Tengo una pregunta. Creo que Octavio nos iba a complementar algo más. ¿Aló? Sí, yo quería contar una experiencia que de pronto puede ser interesante para la discusión que estamos adelantando. Durante mucho tiempo yo he tenido un taller de cuento en la Universidad de Caldas, al que asisten no solo estudiantes de áreas humanísticas, sino que también asisten estudiantes de otras formaciones. Esencialmente han asistido muchos médicos e ingenieros. Y la experiencia que yo tengo es que los médicos y los ingenieros habitualmente producen cuentos, específicamente cuentos, con mucha mayor rapidez y con una mayor habilidad que las personas que vienen de carreras de formación humanística. Puede ser un hecho accidental de la Universidad de Caldas, pero yo me he preguntado muchísimas veces por qué ocurre y hay una cosa, digamos, obvia, y es que tanto el médico como el ingeniero se les brindan unas herramientas e inmediatamente las aplican. La persona que proviene de las áreas humanísticas habitualmente tiene muchísimas más dudas
y tiene también, digamos, un espectro de lecturas que los invita como a preguntarse por el tipo de escritura que deben realizar. Entonces, siempre resulta muy contradictorio y resulta además muy digno de reflexión el hecho de que en estos talleres de cuento, la mayor parte o la mayor parte no, lo habitual es que los mejores cuentos los terminen escribiendo personas que vienen de áreas que supuestamente no son las más cercanas a la literatura. Buenas. Yo quisiera, ¿me escuchan? Sí, sí, señor Hugo, lo estamos escuchando. Quisiera hacerle una pregunta a todos nuestros contertulios. Me gustaría escuchar de ustedes un libro o un autor que haya sido verdaderamente esclarecedor, tanto desde lo literario como desde lo real que presenta en su obra sobre un tema en particular, sobre un tema X, que ustedes hayan dicho, este tipo me ayudó desde lo literario porque lo presentó muy bien, pues el texto te emocionó, pero también desde lo real porque entendiste ese fenómeno, te ayuda a entender ese fenómeno, sin ser necesariamente un texto sobre ese tema, pero que lo trata. Y hay libros pues que de verdad sí le abren a uno la mente sobre ese tema. El título o el autor y un porqué cortico. Bueno, empezamos. A ver, bueno, dale, Paula. Bueno, a mí un libro que fue fundamental para entender también qué se sentía en la escritura fue Escribir, de Marguerite Duras. Está escrito desde una poética muy, muy propia y sin embargo es un pequeño ensayo a la vez que logra transmitir la complejidad del acto de la escritura. Seguimos con sí. Isabel, listo, perfecto, Isabel. No. Vale, yo quisiera hablar como de dos lecturas recientes que hice, no fueron ni lecturas antiguas, ¿no? Son lecturas recientes, pero que me hablaron mucho acerca de la capacidad tal vez de interpretar y narrativa de la escritura. En este caso, Los Divinos de Laura Restrepo. Me parece que, pues, creo que Laura Restrepo es una de las grandes escritoras nacionales, quizás de todos los tiempos, y siempre como que había seguido su recorrido hasta que llegó Los Divinos, que cuenta una historia, pues, tremendamente dura, pues, súper fijada o sacada de la realidad más bien, y esa capacidad de ella a la hora de abordar un tema tan difícil, que además conmocionó a todo el país, y de abordarlo con el lenguaje que lo hizo, pues a mí me habló mucho particularmente de ese ejercicio y de ese oficio del escritor, ¿no? Y de su capacidad tan amplia de pasar, por ejemplo, de temas de conflicto, de temas relacionados con la realidad del país, a pasar a algo pues como de una crueldad tan grande como pues fue el caso de Juliana Zamboni, y abordarlo de la forma en que ella lo hizo, ¿no? Con un lenguaje jovial, cercano y que además juega un montón. Entonces, ese es como mi destacado, que es además una lectura reciente para mí. Gustavo. Bueno, yo estaba pensando en El péndulo de Foucault de Humberto Eco, que requiere de cierta pericia científica para leerlo, que fue muy bueno, pero del cual no me acuerdo mucho de su trama científica, ¿no? Porque, bueno, no lo leí hace tiempo, pero quisiera decantarme por Guillermo Martínez y su novela que se llama Los crímenes de Oxford, ¿no? Que resuelve este crimen de este asesinato a través de las matemáticas. El protagonista es un profesor de matemáticas que es invitado a Oxford y le empiezan a ocurrir asuntos y él echa
mano de las matemáticas para resolver ese crimen. Y entonces ahí toca también pensar, me acuerdo cuando lo leí, ir a buscar por lo menos en Wikipedia, porque yo de matemáticas no sé mucho, buscar, digamos, las fórmulas y los teoremas que él proponía ahí para entender un poco. Y fue una lectura bastante enriquecedora. Ok, Daniel, cuéntanos. Sí, Julián Rodríguez. Julián, perdón. Claro. Pues aquí mientras los escuchaba yo tuve que hacer como una revisión de mi biblioteca mental y recordar todas mis lecturas, desde las del colegio con Julio Verne, ¿no? Que es como, creo yo, un gran, no sé, predecesor a todo lo que vendría después sobre la ciencia ficción y demás. Pero en definitiva la lectura que más me marcó y que sigo recordando con mucho cariño por la forma en la que contó y el tema que entendí en ese momento fue El desfile de la vida. No recuerdo el autor, pero creo que pude entender muy bien, gracias a esta obra, como toda la historia de la Tierra, empezando desde la formación en sí misma y toda la creación, la aparición de la vida, hasta inclusive llegar al momento jurásico, que es donde recuerdo que termina el libro, porque creo que son varios. Pero lo que más me marcó fue ver justamente cómo algo que suele ser tomado de una forma tan técnica y a veces con términos tan difíciles y tan duros, era una verdadera novela y uno sentía estar surgiendo desde la profundidad del océano como estas criaturas unicelulares y convertirse por medio de las páginas en un dinosaurio. Entonces me pareció y es una experiencia que hasta el sol de hoy recuerdo. Ok. Bueno, no sé, ¿quién nos hace falta? Gustavo. Creo que Octavio. Sí. Quisiera mencionar 3 libros muy diferentes. En primer lugar, ya había dicho algo con respecto a Cosmos de Carl Sagan, que también fue una serie de televisión. Ya, a mí me gusta mucho el cine, alguien lo mencionó en mi presentación, y la televisión igual. Entonces esa serie que yo la vi y posteriormente leí el libro, me ayudó muchísimo a comprender pues una serie de temas de astronomía y en general del origen del universo. Y creo que la escritura de Sagan, lo hice hace mucho tiempo, pero creo que la escritura de Sagan era muy buena. Hay una novela de un escritor español ya fallecido, Antonio Lozano, que se llama El caso Sankara. Aquí hemos hablado mucho de ciencia y no tanto como de lo social. El caso Sankara cuenta la historia de un gobernante que hubo en Burkina Faso, que fue asesinado por los poderes europeos y por los poderes de la oligarquía de su país. Y Antonio Lozano construye una novela policíaca alrededor de este caso real, estamos hablando de hechos reales, en el que explica, en la que explica muy claramente lo que es la situación africana actual, cómo es un continente que sigue siendo explotado, un continente donde la democracia es una farsa y donde los recursos naturales son extraídos de manera inmisericordia por las grandes potencias mundiales. Y en tercer lugar, ya que se fue mencionado aquí Juan Diego Mejía, quiero recomendarles la más reciente novela de Juan Diego Mejía, Adiós pero conmigo, que es una belleza y en donde además el protagonista es un estudiante de matemática pura en los años 80 en la Universidad Nacional de Medellín, que fue donde se graduó Juan Diego. Ok, excelente. Bueno, excelentes recomendaciones para las personas pues, que trabajamos en clubes de lectura. Yo tengo una pregunta para Paula y voy a empezar con Paula, pero cualquiera de los que nos acompañan pues la puede completar o desde su experiencia, por supuesto. Paula, tú eres hija de una situación que fue difícil en Argentina, ¿sí?
No la voy a mencionar, pero lo que quiero es encauzar la conversación hacia un fenómeno que es muy puntual hoy en día y que aquí en Colombia también lo vivimos, y es la desinformación. ¿Cómo la desinformación en un mundo paradójicamente tan informado pueda llegar a llevarnos hacia los totalitarismos, hacia los estados fallidos, por ejemplo? Bueno, yo sí lo voy a trabajar mencionar porque parte de la desinformación a veces procede del silencio. Y de un silencio que no tiene por qué ser. Yo pasé la infancia durante la última dictadura cívico-militar aquí en Argentina, que se extendió desde el año 1976 al 1983. Y previo a la dictadura, el año anterior, en el 1975, mi padre fue uno de los desaparecidos políticos, de los tantos que hubo y que, bueno, siguen estando desaparecidos en mi país, y mi madre y yo fuimos posteriormente, en el año 78, fuimos secuestradas. Yo creo que hablar de esto y reconocer la dimensión política que tiene la literatura, en especial cuando se trata de materiales para primeros lectores, no importa la edad que tengan, pero ingresar al mundo de la lectura, reconociéndole a la literatura su dimensión política, es sumamente importante. Es sumamente importante porque desde que nacemos estamos dentro de una sociedad. Somos seres políticos desde que nacemos. Entonces, reconocerle a la literatura y a todo el arte y también a la ciencia su dimensión política es fundamental para crecer como ciudadanos y ciudadanas también. Parte del crecimiento en una sociedad democrática, como por suerte es la que están viviendo ya desde hace 38, 39 años, quienes nacieron a partir de 1980, 1981, 82, fines de la dictadura en adelante, parte del crecimiento democrático, decía, ha sido fomentar los debates y la escucha, que vuelvo sobre eso que tanto hablamos al principio, porque en la escucha y en el debate y en el ir lentamente suprimiendo los silencios innecesarios sobre cuestiones que es necesario hablar, está el fortalecimiento de estas democracias nuestras latinoamericanas, tan vapuleadas. Y a mí en este momento en Argentina lo que me preocupa, y yo soy militante de derechos humanos, trabajo junto a Abuelas de Plaza de Mayo, lo que nos ocupa es dejar claro que las democracias no hay que darlas por sentadas, no hay que decir, bueno, ya fue una conquista de la generación anterior, ya está, sino continuar los debates para fortalecerlas y mostrar en acto, no tanto en enunciado, sino en el ejercicio democrático, que es necesario seguir defendiéndolas, seguir considerándolas el mejor sistema posible dentro de todos los que podemos generar como sociedad para vivir dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Y buscando siempre justicia, una ampliación de nuestros derechos humanos dentro de nuestras sociedades. A mí me interesa, y por eso me especialicé en el público, en los niños, en las infancias y juventudes, porque lo que a mí me interesa es la entrada al mundo de la lectura teniendo estas cuestiones presentes a la hora de escribir y por lo tanto a la hora también de mediar las lecturas, de conversar con los lectores y las lectoras. Porque estas primeras lecturas son las que luego nos conducen a las obras mayores, a las obras quizás no mayores en calidad, sino a las obras ya más complejas, más largas, que los niños a partir de los 10, 11, 12 años ya pueden leer, pero bueno, están fomentadas esas lecturas por otras que vienen desde la más tierna infancia, desde antes de saber escribir y de saber leer por sus propios medios. Entonces, estas primeras lecturas para mí son puentes, son puertas de entrada a otras obras, son el abono que necesitamos para seguir creciendo como lectores y lectoras y como ciudadanas y ciudadanos.
Muy bien, Paula. La verdad, desde tu experiencia personal, pues por supuesto, tus palabras son muy acertadas y muy esclarecedoras. No sé si alguno de nuestros otros panelistas, de los que nos acompañan, tiene algo que complementar a lo que dijo Paula desde la pregunta. Bueno, señor Hugo, entonces, si tenemos una pregunta del público, pues yo creo que podría ser como muy encauzada a lo que venía hablando Julián Rodríguez ahora, y es que pregunta sobre la diferencia o relación, ¿sí?, entre la ciencia ficción y la divulgación científica, ¿ya? Entonces, no sé ustedes cómo la piensan, cómo efectivamente pensar de pronto en, no sé, en cuestiones que ahora son más que realidad. ¿Quién se atreve a responder? Pensar esa diferencia entre ciencia ficción y divulgación científica. Porque, pues, por ejemplo, Julián nos hablaba sobre el escritor francés, se me olvidó el nombre, ¿cuál nos comentaste? Julio Verne. Julio Verne, exactamente. Y pensar que muchas de estas obras que escribió terminaron siendo más que una visión hacia el futuro. Entonces, como encauzar efectivamente qué tanto científico hay allí en esas visiones futuras en una literatura de ciencia ficción. Pues bueno, yo considero que arrancamos pues con esto. La ciencia ficción tendríamos que pues a partir de una definición bastante, no sé si llamarla academicista o académica, tiene como materia el propósito de crear un mundo posible, ¿no? Y tiene como materia la ciencia. Eso podría ser una primera definición de lo que es la ciencia ficción. ¿Cómo podríamos diferenciar esta ciencia ficción de la divulgación científica? Que los textos de divulgación científica tienen como propósito dar a conocer un tema científico complejo a personas que no son expertas en ese tema. Digamos las características, así hablando de la forma, y tratando de no sonar como tan a la academia, metido en una clase, tendríamos que decirlo que la literatura podría permitir sonar compleja, ¿no? En cuanto a lo que es la ciencia ficción, inclusive sonar de una forma velada, ¿no? Porque es consciente de lo que está haciendo. Pero la divulgación científica tendría que facilitar, al contrario, el tema que está abordando, ¿no? Porque su interés es justamente llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Yo no podría entender un artículo que hable sobre los agujeros negros si no me lo ponen en términos que sean sencillos para mí, porque no soy experto en el tema. Pero yo disfrutaría, al contrario, cuando estoy leyendo una novela científica, una novela de ciencia ficción, el tener que entender y desentrañar lo que me están diciendo allí. Entonces, de alguna forma también es mirar una de las diferencias entonces también sería cuál es el objetivo que está persiguiendo. Porque en una se está buscando justamente es dar a conocer, compartir. Y en la otra probablemente solamente es permitirle al lector soñar y imaginar ese tema que está al otro lado que puede resultar tan complejo. Sí, Paula, te escuchamos. Perdón, yo no quiero acaparar la palabra, pero es un tema que me apasiona también, de diferenciar otra vez volvemos, ¿no?, a la ficción y la comunicación de la ciencia. El uso del lenguaje es distinto, como decía Julián. En la comunicación pública de la ciencia intentamos que sea un lenguaje unívoco, un lenguaje que puede ser enriquecido con metáforas o analogías, pero que no tenga una plurisignificación. En la narrativa, en la ficción, por todo lo contrario, digamos, buscamos un lenguaje plurisemántico, un lenguaje que nos lleve a analizar varias capas de lectura. Pienso en la primera obra, la que dio origen al término ciencia ficción, Frankenstein, en un momento en bisagra en la historia científica, ¿no?, escrita en 1816-1817, en un momento en que la ciencia estaba pasando a practicarse de otro modo, estaba entre lo que había sido y que ahora se llama pseudociencia y la alquimia, estaba como en ese,
y estaba pasando ya a un pensamiento hipotético deductivo y con toda la revolución industrial. Y allí se puede, si ustedes releen Frankenstein, van a ver que está el espíritu romántico de la época, están los recursos en donde el mundo emocional se traduce en descripciones paisajísticas, está la manera dramática y romántica de desarrollar las peripecias de los personajes, y también está la imaginación puesta al servicio de cómo va a ser la ciencia, ¿no? Ese pensamiento que se adelanta, lo mismo que en Julio Verne, que siempre hay un adelantamiento a pasos que la ciencia irá dando o no. Junto con Andrés Valenzuela, nosotros escribimos un libro que se llama Ciencia y Superhéroes, en donde el trabajo fue justamente estudiar guiones de cómics donde hay superhéroes o personajes con superpoderes, y ver en qué momento los escritores despegaban del mundo científico, de la base científica, y empezaban a explorar lo imaginario. Y seguir esos personajes a lo largo del tiempo nos fue permitiendo ver que cuanta más exigencia había en la comunidad lectora de detalles respecto a cómo habían adquirido esos superpoderes los personajes, bueno, los autores iban apegándose más en las nuevas versiones a ciertos conceptos científicos, ¿no? Pero bueno, había algún punto en el que se tenían que despegar del todo, porque si no, esos personajes superheroicos, estoy pensando en Superman, ¿no? En íconos o en Goku dentro del manga japonés, no se pueden sostener, no pueden ser puramente reflejo de lo que la ciencia ya conoce. En la ficción siempre se está un paso más adelante, siempre se da varios saltos hacia lo imaginario. Y bueno, la comunicación científica es otra cosa, transmite el conocimiento validado y estabilizado, sin dejar de preguntarse, porque también sabemos que ese conocimiento puede de un momento a otro cambiar de paradigma y necesitar ser revisado y reescrito. Listo, perfecto. Con respecto a esta misma pregunta, al escritor Octavio, yo quería preguntarle por su, campo de conocimiento, y es, en todas estas obras a nivel de medicina, ¿qué tanta ficción usted ha encontrado? O frente a esto, ¿qué podríamos encontrarnos, por ejemplo? Sí, claro, en la ciencia ficción es frecuente encontrar libros que sobre todo exploran la posibilidad del cuerpo humano trascendiendo las limitaciones habituales. Recuerdo en este momento a un escritor norteamericano, John Barley, que escribió un libro muy importante en la ciencia ficción de los años 80, que se llama La persistencia de la visión, en el cual él, un cuento tras otro, va, como lo dijéramos, va expandiendo las posibilidades de los sentidos humanos. El cuento que le da título al libro es la descripción de una sociedad de ciegos y sordos, una sociedad de ciegos y sordos que sin embargo consiguen una trascendencia sensorial más allá de esas dos posibilidades, de las posibilidades de la vista y del oído, y un segundo cuento, del cual no recuerdo el título, explora la posibilidad de que un ser humano viva en simbiosis con una planta, y esto lo hace desde una órbita científica muy estricta, pero obviamente también aplicando los códigos de la fantasía. Y así hay cantidad de autores de ciencia ficción que lo han hecho y lo siguen haciendo, y lo seguirán haciendo, pues porque todos estamos, digamos, encerrados en la materialidad de nuestro cuerpo, estamos encerrados en unas determinadas capacidades que la naturaleza nos otorgó, pero quisiéramos ir un poco más allá, y eso se logra a través de la ficción. Pues realmente muchas gracias.
nuevamente, pues gracias, Daniela, gracias pues, de una u otra manera a lo de la pandemia, que podemos tener, por ejemplo, a Paula desde Argentina, a Octavio desde Manizales, a Julián desde Bogotá, y pues sinceramente muchas gracias por participar en este sexto encuentro del Club de Lectura, al profesor Gustavo, a Cristina, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, y pues nada, invitarlos de antemano al próximo año, al séptimo encuentro del Club de Lectura, que con mucha seguridad, como esta vez, tendremos experiencias y escritores muy buenos como ustedes. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias a todos, también a los espectadores. En caso de que se hayan perdido alguna de estas conferencias, pueden verlo después en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Occidente. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta jornada. Recuerden que después nos veremos en el taller de lectura crítica. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos los invitados. Igualmente de mi parte y Don Hugo está hablando. Sí, igualmente, saludos. Sí, sí. Igualmente de mi parte, muchas gracias a todos, a Paula, a Octavio, a Gustavo, a Julián, a Isabel. Muchas gracias. En verdad, este espacio lo hacemos porque consideramos que los clubes de lectura son fundamentales en las bibliotecas, no importa la biblioteca que sea. En las universidades a veces damos por sentado que los chicos ya llegaron sabiendo leer, pero nosotros como promotores de lectura sabemos que leer es un ejercicio más profundo. Y también sabemos que hoy en día existe el riesgo latente de que se pierda la capacidad lectora profunda. Y por eso hoy hablamos de lectura crítica. Porque dicen los especialistas, algunos especialistas dicen que se está perdiendo la posibilidad y la capacidad de leer de manera profunda. Es decir, las personas, los jóvenes sobre todo, están leyendo, pero cuando se enfrentan a un texto complicado y que requiere concentración, profundidad, dicen los expertos, se está perdiendo esa capacidad. Entonces, los clubes de lectura en las universidades son el espacio donde podemos seguir fomentando, y las bibliotecas, por supuesto, con sus colecciones, podemos seguir fomentando esa lectura crítica, esa lectura profunda, esa lectura que nos lleva a explorar nuevos mundos de una manera diferente. Les agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy, todo nuestro agradecimiento, agradecerles por su apertura